¿Sabías que Dios diseñó tu cuerpo con la capacidad de sanar desde adentro? La Biblia lo afirma con claridad. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, porque son vida para quienes los hallan y salud para todo su cuerpo. Proverbios 4, 20, 22. Este pasaje no es una metáfora, es una promesa divina de restauración física y espiritual. Entonces, ¿por qué muchos siguen viviendo con enfermedades, dolores y cargas que los paralizan? Hoy exploraremos una verdad poderosa. Tu autosanación comienza en el espíritu y se manifiesta en el cuerpo. Te mostraremos cómo activar los 21 secretos espirituales que desatan la sanidad interior según los principios establecidos por Dios. No se trata solo de sentirte mejor, sino de alinearte con el diseño celestial que habita en ti desde la creación. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, cuando Dios formó al ser humano con sus propias manos, dejó impreso en nosotros un diseño perfecto. No somos producto del azar, ni estamos hechos para la enfermedad, el desgaste o la destrucción. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta afirmación no solo revela nuestra identidad, sino que también señala una verdad profunda. Fuimos creados con un propósito divino y con una estructura espiritual, emocional y física capaz de alinearse con la voluntad de Dios. Al observar la creación, notamos que todo fue declarado bueno en gran manera por Dios. Génesis 1:31, incluyendo nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando entendemos esta verdad, descubrimos que la autosanación no es una idea extraña, sino una manifestación natural del plan original del Creador. Dios no creó un cuerpo para vivir enfermo. La enfermedad entró como consecuencia del pecado y de la desconexión espiritual. Pero aún en medio de un mundo caído, el poder de restauración sigue operando en cada célula, en cada órgano, en cada latido. El cuerpo humano tiene una capacidad impresionante de regeneración, pero esa capacidad no opera en su plenitud sin una conexión espiritual que lo active. La ciencia puede intentar explicarlo a través de términos médicos, pero los que caminamos con Dios sabemos que esa energía vital que mueve los procesos de sanación proviene de lo alto. No es coincidencia que Proverbios 4, 20, 22 diga: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí no solo se habla de sanidad espiritual, se habla de medicina para el cuerpo. Un cuerpo que responde a la palabra, un cuerpo que cuando se alinea con Dios comienza a restaurarse desde adentro. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de sanidad, pero más allá de los milagros instantáneos, también vemos cómo el poder curativo se activa mediante la fe, la obediencia y la alineación con el diseño divino. El caso de Naamán, el general sirio que sufría de lepra, es profundamente revelador. A pesar de su poder, Naamán estaba limitado por su enfermedad. Solo cuando obedeció la instrucción dada por el profeta Eliseo de sumergirse 7 veces en el Jordán, su piel fue restaurada como la de un niño. 12 Reyes 5:14. ¿Qué sucedió realmente allí? Un acto de fe que reactivó el diseño original que Dios había colocado en su cuerpo. La autosanación no vino por el agua del río, sino por la obediencia y la conexión espiritual que restauraron el equilibrio divino en su cuerpo. Hoy en día, muchos buscan respuestas en tratamientos externos, pero pocos miran hacia adentro, no hacia sus órganos, sino hacia su alma, porque es allí donde comienza el proceso real. Cuando Jesús sanó al paralítico en Mateo 9:2, no comenzó diciéndole levántate, comenzó con algo más profundo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Solo después de eso le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
Esta secuencia es poderosa. Jesús sanó primero el alma, alineó el espíritu y luego el cuerpo respondió. Este orden no es casual, es la clave para entender por qué muchos tratamientos físicos no funcionan. El cuerpo no puede restaurarse si el alma está rota. La autosanación que Dios diseñó para nosotros está conectada al espíritu, no separada de él. Hay personas que tras años de sufrimiento físico experimentan una mejoría repentina cuando deciden perdonar, soltar, amar o volver a la fe. No porque la emoción cure por sí sola, sino porque al liberar esas cadenas espirituales, se restablece el flujo de vida que Dios puso en nosotros. En Ezequiel 47:9 se describe una visión del profeta donde las aguas que salían del santuario traían vida a todo lo que tocaban. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Esta imagen representa lo que ocurre cuando permitimos que lo espiritual fluya a través de nosotros. La vida se multiplica, la sanidad se manifiesta, la restauración se vuelve inevitable. Muchas veces nos preguntamos por qué seguimos sintiéndonos mal, por qué el cuerpo no responde, por qué los tratamientos fracasan. Tal vez no es un problema de medicina, sino de propósito. Tal vez el cuerpo no se sana porque no hemos entendido que hay un orden que comienza desde el trono de Dios. Cuando el alma encuentra su centro en el Señor, el cuerpo empieza a caminar hacia su equilibrio natural. Porque el cuerpo fue hecho para la vida, no para la muerte, para el movimiento, no para el estancamiento, para florecer, no para marchitarse. Por eso, Jesús no vino solo a perdonar pecados, sino también a sanar enfermedades. Mateo 8:17 dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta doble acción revela que la salvación abarca todas las dimensiones del ser humano. Es impresionante cómo muchas personas comienzan a sanar cuando se detienen a orar con sinceridad, no porque la oración sea un ritual mágico, sino porque en ese acto de comunión, el cuerpo recibe señales del alma de que todo estará bien. Se relaja, se aquieta, deja de luchar. Y en ese descanso interior comienza el proceso de regeneración. Es lo que Isaías 30:15 llama la salvación en el descanso y la confianza. Cuando confiamos, el cuerpo responde. Cuando descansamos en Dios, la paz se convierte en medicina. Porque no hay medicina más potente que la paz del alma. Filipenses 4:7 lo dice con claridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una mujer me contó que después de años con problemas digestivos, comenzó a mejorar cuando cambió su manera de hablar. Dejó de maldecir, de criticar, de llenarse de ansiedad con cada palabra. Empezó a declarar versículos en voz alta, a hablar bendición sobre su cuerpo, a agradecer a Dios por cada órgano. Su cuerpo respondió, no porque las palabras tengan poder por sí solas, sino porque cuando están alineadas con la palabra de Dios, activan una atmósfera de sanidad. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronunciamos tiene una resonancia espiritual que toca el cuerpo, para bien o para mal. Por eso, una de las claves de la autosanación es hablar como Dios habla. No desde la queja, sino desde la fe. No desde el temor, sino desde la convicción. Jesús preguntó a un enfermo en Juan 5:6, ¿quieres ser sano? Aunque parece obvia la respuesta, esta pregunta encierra una verdad espiritual poderosa. La sanidad requiere una decisión interna. Muchos han convivido tanto con el dolor que han hecho de él una identidad. Ya no saben quiénes serían sin esa enfermedad, sin ese diagnóstico, sin esa limitación. Pero para que el cuerpo se cure solo,
Primero hay que renunciar al papel de víctima y asumir el llamado a la restauración. Jesús nunca obligó a nadie a ser sanado. Siempre respetó la voluntad del corazón, porque la sanidad que proviene de Dios no se impone, se recibe. Y solo se recibe cuando uno está dispuesto a dejar lo viejo, a abandonar la zona de confort del sufrimiento y a caminar hacia lo desconocido de una vida nueva. El cuerpo humano fue diseñado para recuperarse mientras dormimos, mientras respiramos, mientras vivimos. Pero ese diseño solo se activa plenamente cuando está en comunión con el Espíritu. Es en esa comunión donde todo comienza a ordenarse. Los pensamientos se calman, el sistema nervioso se equilibra, el corazón se fortalece, la sangre se purifica. Y no porque ocurra un milagro repentino, sino porque el orden divino restaura lo que el caos del pecado había dañado. Salmo 103:3 nos recuerda que Dios es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí no hay condiciones, no dice algunas dolencias, dice todas. Esta es la promesa que sostiene la verdad de que tu cuerpo se puede curar solo si se reconecta con la fuente de vida que es Dios mismo. Recuerda que no hay sistema inmune más fuerte que la fe. No hay medicina más poderosa que una mente renovada por la palabra. No hay tratamiento más eficaz que la obediencia espiritual. Por eso, cuando decides alinearte con los principios del cielo, cuando dejas entrar luz donde antes había oscuridad, cuando abres tu corazón al amor, al perdón, a la paz, algo comienza a cambiar. Puede que no lo notes de inmediato, pero el proceso ya está en marcha, porque Dios honra la fe y responde a los corazones que se vuelven a Él. Hoy quizá llevas años esperando un milagro. Tal vez has probado todo sin resultados, pero no estás derrotado, estás siendo preparado. El proceso de autosanación no es solo físico, es también espiritual. Es el Espíritu de Dios activando en ti lo que siempre estuvo allí, como un fuego que no se había encendido, como un río que no había fluido, como una semilla que no había germinado. Pero ahora que estás escuchando estas palabras, ahora que estás creyendo, ahora que estás despertando, esa sanidad está empezando a brotar. No desde un hospital, no desde un frasco, sino desde lo más profundo de tu ser, donde Dios ha puesto un diseño que el enemigo no puede destruir. Tu cuerpo se curará solo, no porque sea autosuficiente, sino porque Dios lo hizo así, porque fuiste creado para la vida, no para el dolor, porque el Espíritu Santo vive en ti, y donde Él habita, no hay espacio para la enfermedad. Solo necesitas volver al diseño, volver al principio, volver a la fuente, y allí, en esa intimidad con el Creador, la restauración será inevitable. Cuando el alma calla, el cuerpo comienza a gritar. No es una metáfora emocional, es una realidad espiritual que afecta a millones de personas sin que lo perciban. Muchos buscan sanidad en lo visible, en lo que puede medirse con exámenes médicos, en lo que la ciencia logra etiquetar, pero siguen ignorando lo invisible, lo que está enterrado en lo profundo del corazón. Hay enfermedades que no nacen en el cuerpo, sino en el alma, en heridas que nunca sanaron, en emociones que fueron reprimidas, en pensamientos que se convirtieron en cárceles interiores. La Biblia nos da una advertencia clara en Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aquí no se trata de poesía, se trata de una ley espiritual. Lo que no se resuelve en el alma se manifiesta en el cuerpo. El cuerpo no es un ente aislado del espíritu, es su reflejo. Cuando el corazón está cargado de culpa, el cuerpo se vuelve pesado. Cuando la mente está atrapada en el miedo, el sistema inmune se debilita. Cuando la amargura se aferra al interior, los órganos comienzan a desgastarse. David, en su profunda comprensión del vínculo entre el pecado no confesado y la aflicción física, escribió en el Salmo 32:3-4: Mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta descripción no es solo una experiencia emocional, es una evidencia de que el cuerpo se deteriora cuando el alma está bajo opresión espiritual. Cuando se ignora la necesidad de sanar internamente, las consecuencias no tardan en aparecer externamente. El ser humano fue creado por Dios con una unidad integral. No somos cuerpo por un lado y alma por otro. Todo lo que se agita en lo espiritual tiene eco en lo físico. La enfermedad, en muchos casos, es el lenguaje del alma diciendo que algo está fuera de lugar, que hay desalineación con la voluntad de Dios, que hay puertas abiertas que deben cerrarse, pactos emocionales que deben romperse, heridas que deben ser llevadas a la cruz. La palabra lo afirma con contundencia en Lamentaciones 3:33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no disfruta del dolor humano, pero muchas veces ese dolor es permitido como un llamado urgente para volver a Él, para revisar las grietas del corazón y permitir que su espíritu haga una obra de restauración profunda. La autosanación comienza cuando el alma es confrontada con la verdad no superficial, sino la verdad eterna de Dios que penetra hasta lo más íntimo del ser. Hebreos 4:12 nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje revela que la raíz del sufrimiento no siempre está en lo aparente. A veces está en los pensamientos que toleramos, en las intenciones que nunca confesamos, en las cargas que llevamos en silencio. Y es allí, en ese espacio oculto, donde la palabra tiene el poder de entrar y liberar. No se puede hablar de sanidad física sin hablar de sanidad del alma. Jesús lo entendía con claridad. Por eso, en tantas ocasiones, antes de sanar un cuerpo, liberaba al alma. En Lucas 13 se relata la historia de una mujer encorvada por 18 años, no por una condición física común, sino por un espíritu de enfermedad. Jesús dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, Lucas 13:12, y luego puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó. La sanidad del cuerpo fue la consecuencia visible de una liberación invisible. Esta mujer no necesitaba solo fisioterapia. Necesitaba que su alma fuera liberada de una atadura espiritual que la había mantenido doblada por casi 2 décadas. Es así como muchas dolencias físicas hoy no están atadas a causas médicas, sino a cadenas del alma que nunca fueron rotas. La tristeza prolongada, el resentimiento guardado, la culpa no confesada, son raíces que echan sombra sobre el cuerpo. Isaías 61:1 describe la misión del Mesías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La primera obra no es curar enfermedades del cuerpo, sino sanar el corazón quebrantado, porque Dios sabe que el alma herida es un terreno fértil para todo tipo de enfermedades. Un corazón resentido contamina la sangre. Una mente obsesionada por el miedo altera los ritmos del corazón. Un alma sin descanso interrumpe el sueño, agota la energía y eventualmente conduce al desgaste físico. No se trata solo de emociones, se trata de puertas espirituales que al permanecer abiertas permiten que el enemigo ataque al cuerpo sin resistencia. Cuando el alma está herida, busca compensaciones. Algunas personas se entregan al exceso de trabajo, otras a relaciones destructivas, otras a la comida, otras al aislamiento. Pero ninguna de esas compensaciones resuelve el vacío interior, solo lo profundizan. Y ese vacío, ese dolor crónico del espíritu, comienza a manifestarse en el cuerpo de formas que la medicina no siempre logra explicar.
Es por eso que Jesús dijo en Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo, hallarán descanso para vuestros cuerpos. Dijo, para vuestras almas, porque cuando el alma encuentra su descanso, el cuerpo comienza a sanar. No hay descanso físico si no hay descanso interior. La ansiedad constante es uno de los males más devastadores de esta generación. Produce insomnio, dolores musculares, problemas digestivos, trastornos hormonales, pero el origen no está en el cuerpo. Está en el alma que no confía, en la mente que no se rinde, en el corazón que no ha sido entregado completamente a Dios. El apóstol Pedro escribió en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este acto de entregar, de rendir la preocupación, no es opcional. Es una condición para que la paz de Dios pueda operar. Cuando no se suelta la carga interior, el cuerpo la absorbe, y al absorberla comienza a quebrarse. Job, el hombre justo que enfrentó sufrimientos extremos, reconoció que la angustia del alma tenía poder sobre el cuerpo. En Job 7:11 dijo, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Él entendía que lo que estaba viviendo no era solo físico, sino que venía desde lo más profundo. Su salud se desmoronó cuando su espíritu fue sacudido, pero fue restaurado cuando su alma fue confrontada, cuando su corazón fue purificado y cuando su fe fue renovada. Su historia nos enseña que el cuerpo puede perderlo todo, pero mientras el alma esté en proceso de restauración, la sanidad sigue siendo posible. El cuerpo humano tiene límites, pero el espíritu que Dios colocó en nosotros tiene acceso a una fuente inagotable de vida. Proverbios 18:8, 14 nos ofrece una verdad clave. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Este pasaje revela que un cuerpo débil puede resistir cuando el alma está fuerte, pero un alma quebrada no tiene fuerzas para sostener ni al cuerpo más robusto. Por eso, Dios no comienza curando desde afuera, sino desde adentro. El alma es el campo de batalla, donde se decide la victoria o la derrota del cuerpo. Y es allí donde debe comenzar la obra de sanidad. En el corazón del mensaje de autosanación espiritual está esta verdad. Dios no quiere que tu cuerpo solo sobreviva, quiere que florezca. Pero eso requiere un proceso de limpieza interna. No basta con cambiar hábitos físicos. Es necesario permitir que el Espíritu Santo revele las raíces ocultas del sufrimiento, que ilumine los rincones donde el dolor se ha escondido por años, que desenmascare las mentiras que se han creído y que han limitado la plenitud de vida que Dios prometió. Juan 8:32 declara, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad incluye libertad del dolor crónico, libertad de ciclos enfermizos, libertad de patrones que enferman no solo el alma, sino también el cuerpo. El alma sana cuando es expuesta a la luz de Cristo. No hay otra fuente que pueda limpiar las impurezas del interior. La autosanación espiritual no es un acto de fuerza de voluntad, es un proceso de rendición. Es decirle a Dios, ya no quiero cargar más con esto. Toma mi angustia, toma mi dolor, toma mis pensamientos, toma mis recuerdos, toma mi vergüenza, toma mis temores, límpiame desde lo profundo y permíteme vivir en plenitud. Es en ese momento de sinceridad donde el alma empieza a soltar lo que nunca debió retener, que el cuerpo empieza a sentir alivio. Y a veces ese alivio llega sin intervención humana, simplemente porque el alma ha sido liberada. La Biblia no separa cuerpo y alma como realidades opuestas, las une en una armonía divina que solo el pecado ha intentado romper, pero en Cristo esa unidad puede ser restaurada. Romanos 8:11 nos recuerda,
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto no es una promesa futura solamente, es una realidad presente. El mismo espíritu que venció la muerte tiene poder para restaurar cada célula, cada órgano, cada sistema en tu cuerpo cuando encuentra un alma dispuesta, abierta, alineada con el cielo. El proceso de autosanación espiritual comienza en lo invisible, pero sus efectos tocan lo visible. Comienza con lágrimas en lo secreto, pero termina con restauración evidente. Comienza con una oración desde el quebranto, pero culmina con una fuerza nueva, porque Dios no solo repara, Él renueva, no solo consuela, Él reconstruye y lo hace desde adentro. No es el cuerpo el que sana al alma, es el alma sanada por Dios la que le da al cuerpo la orden de levantarse, de restaurarse, de volver a vivir. El cuerpo grita lo que el alma calla, pero hoy el alma está siendo escuchada. Dios no ignora su clamor. Y cuando Él responde, la transformación es completa. Ya no más síntomas sin explicación, ya no más dolores sin raíz aparente, ya no más ciclos sin salida. El Espíritu de Dios está revelando la causa, sanando la herida y restaurando lo que fue perdido. Porque Él es fiel, y donde Él entra todo comienza a ser hecho nuevo. La palabra de Dios no es un conjunto de frases antiguas destinadas solo a inspirar. Es vida, es verdad y es medicina. El cuerpo responde a la voz de Dios porque fue creado por ella. Cuando en el principio el Señor dijo, hágase, todo comenzó a existir. Y desde entonces, la misma voz que formó los cielos y la tierra sigue teniendo el poder para transformar, restaurar y sanar. No se trata solo de escuchar pasajes bíblicos, sino de permitir que ellos penetren en lo más profundo del ser, como una semilla viva que genera frutos visibles en lo físico. Salmo 107:20 lo afirma con claridad. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. No es una metáfora, es una revelación del mecanismo divino de sanidad. Dios habla y el cuerpo obedece. La relación entre la palabra y la sanidad es constante a lo largo de las Escrituras. Cuando el centurión se acercó a Jesús y le pidió que sanara a su siervo, lo hizo con una fe distinta. No pidió que Jesús tocara al enfermo, ni que fuera hasta su casa. Solo dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Esa respuesta conmovió al mismo Jesús, quien declaró que no había encontrado tal fe ni siquiera en Israel, y el siervo fue sanado en esa misma hora. Aquí se revela que la palabra no está limitada por espacio ni tiempo. Cuando es liberada con fe, produce efectos inmediatos. El cuerpo reconoce su autoridad porque fue creado para responder a ella. Cada versículo de la Escritura es una semilla de poder, pero solo germina en un corazón que la recibe con fe. No basta con leerla mecánicamente. Es necesario abrazarla como una promesa activa, declararla con convicción, meditarla hasta que transforme la manera de pensar. En Proverbios 4:21-22 se nos instruye: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí se establece una conexión directa entre guardar la palabra y recibir sanidad. No dice que es medicina para el alma solamente, sino para todo el cuerpo. El cuerpo físico, con sus órganos, tejidos y funciones, recibe vida cuando el corazón está lleno de la palabra. Jesús mismo citó las Escrituras en momentos de necesidad. En el desierto, cuando fue tentado, no respondió con argumentos humanos, sino con palabras de la Escritura. Escrito está. Esa fue su espada, su escudo, su fortaleza, y ese mismo poder está disponible para cada creyente que decide tomar la palabra como su fuente principal de dirección y restauración. En Deuteronomio 8:3 se recuerda una verdad esencial.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. La sanidad no depende solo de lo que se come o se bebe, sino de lo que se cree y se declara desde el espíritu. Cuando la mente está saturada de pensamientos de muerte, el cuerpo se debilita. Pero cuando está llena de la palabra, se activa un proceso de renovación que afecta a cada célula. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación comienza con un cambio de pensamiento, pero se refleja en lo físico. Una mente renovada por la palabra genera paz, y esa paz fortalece el sistema inmunológico, regula las emociones, alinea el cuerpo con el propósito de vida. Los salmos están llenos de expresiones de confianza que fortalecen el alma y por consecuencia el cuerpo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:2-3. Este pasaje no distingue entre el perdón espiritual y la sanidad física. Ambos vienen juntos como parte del mismo paquete de redención. El cuerpo no fue excluido del sacrificio de Cristo. En Isaías 53:5 se declara que por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice que seremos, sino que ya fuimos. La obra de sanidad fue consumada en la cruz y se activa cuando se cree y se declara conforme a la palabra. Meditar en las Escrituras no es un acto pasivo, es una forma de liberar vida. Josué recibió una instrucción clave antes de tomar posesión de la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Este principio no solo aplica al éxito externo, sino también a la salud interior. El camino de la sanidad prospera cuando la palabra es el centro del pensamiento y la confesión diaria. No como repetición vacía, sino como una afirmación continua de la verdad eterna de Dios. El cuerpo reacciona a lo que la boca confiesa. Si la lengua habla enfermedad, el cuerpo se debilita. Si la lengua declara vida, el cuerpo lo recibe como instrucción divina. Por eso, el apóstol Santiago compara la lengua con el timón de un barco. Aunque es pequeña, dirige todo el rumbo. Lo que se dice tiene poder porque conecta con lo espiritual. Cuando se habla conforme a la palabra, se alinea el mundo interior con el orden celestial. En Salmo 119:50, el salmista declara: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Esta vivificación no es figurativa, es real, concreta, palpable. La sanidad que viene de la palabra no es un fenómeno emocional, es un resultado espiritual. No depende de sensaciones, sino de convicciones. Aunque el cuerpo aún experimente síntomas, el espíritu que se alimenta de la palabra ya está produciendo transformación. Así como la semilla no muestra fruto en el instante en que es sembrada, pero ya está viva, así ocurre con la palabra cuando es recibida con fe. Su efecto es inevitable. Isaías 55:11 nos asegura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. La enfermedad no puede resistir por siempre frente a una palabra que ha sido enviada con propósito divino. Este es el tiempo de dejar de depender únicamente de lo externo. Es el tiempo de volver a la fuente. La autosanación espiritual comienza cuando la palabra deja de ser un libro lejano y se convierte en alimento diario, en voz constante, en guía viva. El cuerpo no necesita que se le grite, necesita que se le hable con la autoridad de quien conoce las promesas de Dios. Cada pasaje declarado, cada versículo memorizado, cada palabra proclamada con fe,
Es una orden directa al cuerpo para alinearse con la voluntad perfecta del Creador. La palabra es medicina, no como una metáfora inspiradora, sino como una verdad eterna que trasciende diagnósticos y síntomas. Hoy, esa medicina está disponible, lista para ser recibida, lista para actuar. Solo hace falta creer, hablar y permanecer. Porque cuando la palabra habita en el corazón, la sanidad comienza a manifestarse en el cuerpo. Y nada puede detener lo que Dios ha determinado. Hay heridas que no sangran pero consumen. Heridas que el cuerpo intenta ocultar, pero que con el tiempo se manifiestan como agotamiento, dolor, fatiga, ansiedad o enfermedad. La falta de perdón no solo envenena el alma, también afecta directamente al cuerpo. Es una raíz que crece en silencio, pero sus frutos son amargos. Se alojan en lo profundo, alterando la paz interior, distorsionando la percepción de uno mismo, dañando las relaciones y debilitando la salud. No es posible hablar de autosanación espiritual sin tratar este tema, porque allí donde habita el rencor, no hay espacio para la restauración. Allí donde la amargura se ha convertido en compañera, la sanidad se detiene. Jesús, conocedor del alma humana, dejó claro que el perdón no es una opción moral, sino una condición espiritual para vivir libres. El poder del perdón no radica en la emoción, sino en la decisión. No se trata de olvidar, ni de minimizar lo que se ha vivido. Se trata de liberar el alma de una prisión invisible que encadena tanto al que fue herido como al que hiere. En Mateo 6, 14, 15, Jesús establece una conexión directa entre el perdón concedido y el perdón recibido. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta verdad corta cualquier intento de espiritualidad sin reconciliación. La falta de perdón bloquea la comunión con Dios y con ello interrumpe el flujo de vida que proviene de su presencia. Lo que no se suelta en el alma se estanca en el cuerpo, y lo que se estanca comienza a deteriorarse. El resentimiento es un peso invisible que exige energía constante para sostenerse. Se manifiesta en tensiones físicas que no ceden, en malestares crónicos sin diagnóstico claro, en pensamientos repetitivos que drenan la vitalidad. Mientras se guarda rencor, el corazón bombea ansiedad. Mientras se alimenta el deseo de venganza, el sistema nervioso opera en estado de alerta permanente. El cuerpo no distingue entre una amenaza externa y una emoción interna no resuelta. Reacciona igual, activando mecanismos de defensa que, sostenidos en el tiempo, agotan las reservas del organismo. El estrés emocional derivado del odio y la falta de perdón no es simbólico. Es real, es destructivo y es incompatible con una vida de salud plena. El perdón no es debilidad, es una de las decisiones espirituales más fuertes que alguien puede tomar. Implica soltar un derecho legítimo a estar herido para abrazar la libertad de vivir sin cadenas. Es levantar las manos al cielo y decir: no cargaré más esto, no permitiré que esta herida defina quién soy, no dejaré que esta ofensa me robe la paz que Cristo ya ganó para mí. En Efesios 4, 31, 32, Pablo exhorta con claridad: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí no se presenta el perdón como una recomendación, sino como un llamado urgente. Es una urgencia espiritual, una necesidad vital. No se puede avanzar hacia la sanidad integral con el alma atada al pasado. Cada vez que se revive una ofensa sin haberla entregado a Dios, se reactiva la herida. Cada vez que se guarda silencio ante una raíz de amargura, esa raíz crece. En Hebreos 12:15 se advierte:
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no se queda contenida, se expande, afecta la mente, las emociones, el cuerpo, las relaciones. A veces, una sola herida no sanada basta para contaminar años de vida, decisiones importantes y proyectos que debieron florecer. El alma herida busca justicia, pero la sanidad llega cuando se entrega ese deseo a Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Soltar no significa aprobar lo que se hizo, significa confiar en que Dios hará justicia a su manera y en su tiempo. Significa romper el vínculo que mantiene unida a la persona con su agresor, no para olvidarlo, sino para dejar de ser gobernado por ese recuerdo. Cuando el alma deja de alimentar la herida, el cuerpo deja de manifestarla. La falta de perdón puede ocultarse bajo capas de religiosidad, de servicio, incluso de aparente paz, pero en lo profundo el alma lo sabe, sabe que hay algo pendiente, y hasta que eso no se rinde por completo, la restauración no es plena. Jesús enseñó esto con fuerza en Mateo 5, 23, 24. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Antes de la adoración, antes del sacrificio, antes de cualquier acto espiritual, el perdón. Nada reemplaza al perdón. Ningún ritual lo compensa. Ningún conocimiento bíblico lo sustituye. Sin perdón, la sanidad se retrasa, la vida se detiene, el alma se estanca. La libertad interior que se alcanza al perdonar tiene efectos concretos. El sueño mejora, la tensión disminuye, la digestión se normaliza, la energía se eleva. No es magia, es liberación. El cuerpo no está diseñado para sostener emociones tóxicas de manera indefinida. Tarde o temprano, lo que se sostiene en lo invisible se proyecta en lo visible. Por eso, el perdón no es solo un acto espiritual, es también una medicina para la carne. Proverbios 14:30 lo describe con precisión. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La paz interior se refleja en la salud. La ausencia de perdón, al contrario, va carcomiendo por dentro lo que antes estaba firme. El Evangelio no es una teoría, es un poder de restauración total. Y ese poder se activa cuando se obedece el mandato del perdón. En la cruz, cuando todo parecía perdido, Jesús declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No había condiciones ni excusas. Era perdón puro, ofrecido en medio del dolor. Ese acto no solo abrió la puerta a la redención eterna, también estableció el modelo de sanidad más profundo que existe. Si Jesús perdonó desde la cruz, sus discípulos también están llamados a hacerlo desde cualquier herida. No por emoción, por obediencia, no por los demás, por la salud del alma y del cuerpo. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente. No borra lo que ocurrió, pero rompe el poder que ese evento tenía sobre el corazón. Cuando se perdona, se recupera la voz interior, se restaura la comunión con Dios, se reconstruye la identidad. El alma vuelve a respirar. El cuerpo comienza a fortalecerse. La vida deja de ser una repetición del dolor y se convierte en una expresión de gracia. Es imposible avanzar con ligereza si se camina con cadenas, pero el perdón es la llave, y esa llave está al alcance de quien decida soltar, no porque el otro lo merezca, sino porque el alma necesita respirar de nuevo. Perdonar no es justificar lo injustificable, es elegir no dejar que lo que pasó destruya lo que Dios todavía quiere hacer. Es un acto de fe.
Es una declaración espiritual que dice: lo que me hicieron no tendrá la última palabra, Dios la tendrá. Y cuando esa decisión se toma, aunque al principio parezca difícil, comienza a brotar una paz distinta. No es una emoción pasajera, es una certeza, una luz que empieza a invadir cada rincón, una restauración que avanza sin ruido pero con poder. Porque cuando el alma se libera, el cuerpo lo siente, y cuando el cuerpo se alinea con el cielo, la salud florece. No hay heridas demasiado profundas para el perdón. No hay traición demasiado grande para la gracia. No hay alma demasiado quebrada que no pueda volver a vivir. Isaías 1:18 lo declara con autoridad: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es el corazón de Dios, un corazón que perdona, un corazón que restaura, un corazón que sana. Y cuando el ser humano se alinea con ese corazón, la transformación es inevitable. Quien elige perdonar está eligiendo vivir, está eligiendo salud, libertad, restauración. No hay camino hacia la autosanación sin pasar por el perdón. Es el puente entre la herida y la plenitud. Es la puerta entre el pasado y la esperanza. Es la respuesta silenciosa que desarma el poder del odio y libera el alma para volar. El cuerpo creado por Dios fue diseñado para responder a la paz, no al conflicto. Y donde hay perdón, hay paz. Donde hay paz, hay sanidad. Y donde hay sanidad, hay vida abundante. La invitación está abierta, no es un mandato legalista, es una llave entregada con amor. Dios no fuerza el perdón, lo ofrece como un camino hacia la libertad. El que lo recorre no solo libera a otros, se libera a sí mismo. Y al hacerlo el cuerpo escucha, el alma canta, la enfermedad se disipa y la vida florece en plenitud. La fe no es solo una convicción interna, es una fuerza espiritual que activa realidades en el mundo visible. En el contexto de la autosanación, la fe se convierte en el canal a través del cual el poder de Dios toca el cuerpo. No se trata de una expectativa sin dirección, ni de un deseo vago de sentirse mejor. Es la certeza firme de que Dios ha provisto sanidad como parte de su plan redentor, y de que esa sanidad puede comenzar a manifestarse desde el momento en que se cree. Marcos 5:34 registra las palabras de Jesús a una mujer que había padecido por años: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. No fue una oración prolongada, fue la fe lo que desbloqueó la restauración, fe en el poder, en la compasión y en la voluntad de Dios. La mente humana puede razonar todo tipo de escenarios, pero la sanidad espiritual y física no responde al razonamiento, sino a la fe. Hebreos 11:1 define esta sustancia invisible con claridad. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí donde el cuerpo aún experimenta síntomas, la fe declara restauración. Allí donde el diagnóstico médico afirma limitación, la fe responde con la promesa de plenitud. No es negación, es visión espiritual. No es ignorar la realidad, es afirmar la verdad eterna que supera toda circunstancia. La fe no reacciona al entorno, se posiciona desde el espíritu y toma posesión de lo que Dios ya ha declarado. Jesús se maravilló en varias ocasiones por la fe de personas que no pertenecían al círculo religioso tradicional. En Mateo 8, al escuchar al centurión decir que bastaba una palabra suya para sanar a su siervo, respondió con admiración: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa declaración revela que la fe trasciende la formación, la experiencia o el trasfondo. Es una actitud espiritual que reconoce la autoridad de Cristo y se somete a ella con total confianza. La autosanación espiritual requiere esta misma disposición. No basta con esperar que el cuerpo mejore por sí solo. Es necesario hablarle con autoridad,
desde una fe que descansa en el carácter inmutable de Dios. Cuando se camina por fe, la identidad comienza a alinearse con la palabra. Ya no se dice soy una persona enferma, sino soy un hijo de Dios en proceso de restauración. La fe cambia la manera de hablar, de pensar, de actuar. Romanos 10:17 declara que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que se medita en la Escritura, cada vez que se escucha un mensaje lleno de verdad espiritual, la fe crece. Y esa fe comienza a ordenar el caos interno, a devolver claridad, a fortalecer la voluntad y a impactar el cuerpo. El alma que cree se vuelve fértil para los milagros y el cuerpo, como instrumento, responde a esa atmósfera de confianza. La autosanación no ocurre por voluntad humana, sino por alineación espiritual. Pero esa alineación es sostenida por la fe. Cuando el corazón duda, se paraliza el proceso. Santiago 1:6-7 advierte que quien pide sin fe, como la onda del mar que va y viene, no debe esperar recibir cosa alguna del Señor. El que vacila no puede retener lo que Dios quiere entregar. Por eso, una fe activa no se detiene ante el primer obstáculo. No depende del ánimo ni de los síntomas. Se arraiga en la naturaleza fiel de Dios. Cree incluso cuando el entorno parece contradecir la promesa. Y esa perseverancia activa la sanidad en lo más profundo. Cada promesa de sanidad en la Escritura está diseñada para ser creída. Isaías 53:5 afirma que por su llaga fuimos nosotros curados. Esta afirmación está en pasado, no en futuro. La obra ya fue hecha. La fe no espera que algo nuevo suceda, sino que lo eterno se manifieste en el presente. El cuerpo comienza a sanar cuando el espíritu toma esa verdad como fundamento, no como un deseo vago, sino como una realidad firme. La fe le habla al cuerpo desde la convicción de que lo que Dios ha dicho es más verdadero que lo que se siente, se ve o se teme. Jesús enseñó que la fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, tiene el poder de mover montañas. Y en el camino de la autosanación hay montañas que deben ser removidas, pensamientos limitantes, acuerdos con el dolor, patrones heredados de enfermedad, hábitos que sostienen el malestar. La fe no solo pide, también desarraiga. No solo espera, también confronta. Es un poder activo que no se conforma con sobrevivir, busca plenitud, busca restauración completa. Y en ese proceso, el cuerpo recibe la orden espiritual de volver al diseño original. Cuando Pedro caminó sobre el agua, lo hizo porque su fe estaba enfocada en la voz de Jesús. Pero al mirar el viento, comenzó a hundirse. El cuerpo respondió a la dirección de su fe y luego al cambio de su enfoque. Esto nos enseña que el cuerpo sigue al espíritu, pero el espíritu debe mantenerse firme en la dirección correcta. En la autosanación, la constancia es clave. No basta con creer un día y dudar al siguiente. La fe debe permanecer, debe hablar cada mañana, debe resistir cada pensamiento de derrota, debe declarar cada día que el cuerpo está bajo una promesa mayor que cualquier síntoma. La vida abundante que Jesús prometió incluye la salud. Juan 10:10 afirma que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa abundancia no es compatible con una vida marcada por el dolor constante, por la limitación continua, por la resignación. La fe toma esta palabra y la convierte en un estándar, no como exigencia, sino como herencia. Una vida abundante no se alcanza con esfuerzo humano, sino con una fe que sabe quién es Dios y que camina conforme a esa revelación. El cuerpo entonces comienza a responder, no por emoción, sino por dirección espiritual. La fe transforma. Y donde hay transformación interior, hay sanidad exterior. Lo que el alma cree, el cuerpo lo expresa. Si el corazón se llena de verdad, la sangre lo siente.
Si la mente se alinea con el cielo, el sistema nervioso se equilibra. Si la boca declara vida, el cuerpo recibe dirección. Todo comienza con una decisión: creerle a Dios por encima de todo. Y cuando esa decisión se mantiene, el proceso de autosanación avanza con firmeza. No por imposición, sino por conexión. Porque la fe conecta al hombre con la fuente de toda sanidad. Y una vez conectado, nada puede permanecer igual. La sanidad no es solo un evento milagroso que ocurre de forma aislada. Es también el fruto de una vida espiritual bien cultivada. Así como el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse en pie, el alma requiere hábitos constantes que la fortalezcan, que la conecten con Dios y que mantengan encendido el fuego interior. Estos hábitos no son una carga, sino caminos de restauración. No son reglas vacías, sino llaves que abren puertas de plenitud. Cuando la vida espiritual se convierte en una práctica consciente, el cuerpo comienza a alinearse con esa disciplina. Y lo que parecía imposible se vuelve parte de lo cotidiano. El diseño divino responde con fidelidad a quienes caminan en obediencia. El alma no fue creada para el desorden, ni para la prisa desenfrenada, ni para la distracción constante. Fue hecha para habitar en la presencia de Dios. Cuando se restaura ese espacio de intimidad, todo lo demás empieza a sanar. Jesús, en su humanidad, nos dejó un modelo claro. Se apartaba a orar, buscaba momentos de silencio, recitaba las Escrituras, vivía con gratitud. Su vida era una expresión constante de conexión con el Padre. En Marcos 1:35 se describe cómo, aún siendo temprano, cuando todo estaba oscuro, se levantaba para estar a solas con Dios. Esa práctica no era un lujo, era una necesidad. Y quienes desean experimentar una restauración profunda deben entender que la disciplina espiritual no es un añadido, es el camino. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. No es un ejercicio vacío, es una conversación viva que reordena el alma, calma los pensamientos y fortalece el cuerpo desde el interior. Filipenses 4:6-7 lo declara con autoridad: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es una medicina real. Protege el corazón, estabiliza la mente, regula el cuerpo. Cada vez que el alma se vuelca sinceramente en oración, se restablece el equilibrio que el mundo intenta robar. El ayuno no es castigo, es enfoque, es el acto de silenciar al cuerpo para que el espíritu tome el liderazgo. Jesús no comenzó su ministerio sin antes pasar por el desierto. 40 días de comunión, de quietud, de alineación. Fue allí donde venció la tentación, donde se afirmó su identidad, donde fue fortalecido para lo que vendría. El ayuno debilita la carne, pero fortalece el espíritu. Y cuando el espíritu se fortalece, el cuerpo encuentra dirección. Isaías 58:8 revela el efecto de un ayuno genuino. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esta promesa no es simbólica, es concreta. La autosanación se acelera cuando el cuerpo se somete al orden del espíritu. La gratitud transforma la atmósfera interior, no porque niegue el dolor, sino porque elige reconocer la fidelidad de Dios incluso en medio del proceso. Un corazón agradecido no es ingenuo, es poderoso. Salmo 104 nos instruye a entrar por las puertas de Dios con acción de gracias. Esa es la entrada. El principio, el acceso. No se trata solo de decir gracias, sino de vivir en un estado constante de reconocimiento. Cuando la mente se enfoca en lo bueno, en lo fiel, en lo eterno, el cuerpo responde con descanso, con apertura, con alivio. Las emociones se estabilizan, la tensión disminuye y la esperanza
se convierte en fuerza. La alabanza no es solo un canto, es una declaración de victoria. Es levantar el espíritu por encima de las circunstancias. Es recordarle al alma quién es Dios. En 2 Crónicas 20, el pueblo de Judá enfrentaba un ejército abrumador, pero en lugar de entrar en pánico, colocaron músicos al frente del ejército. Cuando comenzaron a alabar, Dios desató la victoria. En el mundo espiritual, la alabanza desarma las tinieblas, y en el mundo físico libera endorfinas, eleva la frecuencia vibratoria del cuerpo, activa el gozo. Salmo 22:3 afirma que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y donde Él habita no hay espacio para la enfermedad. Donde hay adoración verdadera, hay atmósfera de restauración. El descanso también es parte del diseño divino. No solo dormir, sino descansar en el espíritu. El Sabbat no fue instituido por debilidad humana, sino por sabiduría divina. Génesis 2:2 nos muestra que Dios mismo descansó, no porque estuviera cansado, sino para establecer un ritmo. El alma necesita pausas. El cuerpo necesita silencio. El espíritu necesita espacio. Cuando se honra el descanso como parte de la disciplina espiritual, se permite que el cuerpo se regenere con mayor eficacia. Se detiene el desgaste constante y se activa la capacidad natural de autosanarse que Dios implantó desde la creación. Leer la palabra no es una actividad opcional para quien busca restauración. Es alimento, es dirección, es verdad. Josué 1:8 lo deja claro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese bienestar incluye la salud. La meditación en la Escritura no solo transforma la mente, sino que impacta el cuerpo. Produce claridad, expulsa el temor, fortalece la identidad. Cada versículo internalizado es una semilla que da fruto en el comportamiento, en las emociones y finalmente en el estado físico. El cuerpo fue creado para seguir al espíritu. Cuando el espíritu se fortalece mediante hábitos diarios de comunión, el cuerpo comienza a responder, no como una reacción emocional, sino como una consecuencia espiritual. No es magia, es orden, es diseño, es obediencia. El alma no necesita una vida perfecta para experimentar plenitud. Necesita disciplina espiritual, persistencia en lo pequeño, fidelidad en lo cotidiano. Dios no prometió ausencia de aflicciones, pero sí presencia constante en medio de ellas. Y quien cultiva esa presencia día tras día, descubre que la restauración no llega solo en un instante, sino en cada decisión. Cada hábito espiritual es una herramienta, no para impresionar a Dios, sino para abrirle espacio. No para ganar algo, sino para recibir lo que ya fue dado. La sanidad es una herencia, pero esa herencia necesita terreno fértil. El cuerpo no sanará por imposición, sino por transformación. Y esa transformación comienza con hábitos. Hábitos que reprograman los pensamientos, que limpian las emociones, que restauran la energía vital, que alinean el cuerpo con el espíritu. No hay fórmula, pero sí hay una dirección clara. La dirección que marca la Escritura, que trazó Jesús, que sostiene la presencia de Dios en cada alma dispuesta. Y cuando ese camino se recorre con fidelidad, la sanidad se vuelve una realidad. La sanidad espiritual y física no es un premio reservado para unos pocos. Es una manifestación del amor de Dios hacia todos los que deciden alinearse con su verdad. No se trata de buscar una fórmula perfecta, ni de forzar resultados visibles. Se trata de habitar en una dimensión más alta, donde el cuerpo ya no lleva solo el peso de la existencia, sino que camina al ritmo del espíritu. La verdadera autosanación no comienza con una lucha, sino con una rendición. No es el cuerpo exigiendo fuerza, sino el alma regresando al diseño para el cual fue creada. Cuando el ser humano comprende que ha sido habitado por la presencia de un Dios que restaura,
que sostiene, que renueva desde adentro. La necesidad de controlar se disuelve y da paso a la confianza. No es el ritmo de este mundo lo que define el bienestar, es el ritmo del reino. En un mundo que empuja hacia el agotamiento, hacia la productividad sin alma, hacia la desconexión, Dios ofrece un camino distinto. Uno en el que la plenitud no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Uno en el que la sanidad no es solo la ausencia de dolor, sino la integración de todo lo que somos en una unidad armoniosa. Espíritu, alma y cuerpo, restaurados no solo para vivir, sino para reflejar su gloria en cada parte de nuestro ser. La autosanación espiritual es, en realidad, un regreso, no hacia lo que fuimos, sino hacia lo que siempre estuvimos destinados a ser. Este es el tiempo de recordar que fuiste formado con intención divina, que cada parte de ti fue pensada, moldeada y sostenida por una sabiduría que trasciende todo entendimiento, que hay en ti reservas de vida que aún no has explorado, que el cielo ha depositado en tu interior llaves que no se activan por desesperación, sino por fe, por obediencia, por conexión. No te conformes con sobrevivir, no aceptes como normal lo que Dios nunca diseñó para ti. Hay una vida más alta esperándote, una restauración más profunda, una sanidad más completa. Y todo comienza cuando decides creer, no solo con la mente, sino con todo tu ser. Este no es el final, es el despertar, el principio de una nueva manera de vivir.